tras dar a luz, mi esposo infiel se negó a firmar el acta de nacimiento. Ese bastardo es una escoria, no merece mi apellido, gritó humillándome frente a toda su familia adinerada. Pero él quedó pálido y empezó a temblar cuando el doctor. Dicen que el peor dolor no es el físico, es ese que te rompe por dentro mientras todos te miran, juzgan y aplauden tu caída. Y eso fue exactamente lo que vivió Luciana. Luciana tenía 26 años. Trabajaba en una pequeña biblioteca comunitaria en las afueras de la ciudad. Siempre fue una mujer de carácter tranquilo, reservada, algo tímida, pero con una dulzura que llenaba cualquier habitación. A pesar de su origen humilde, se había ganado el cariño de quienes la conocían por su entrega, su honestidad, y por esa forma tan peculiar de hablar bajito, como si no quisiera molestar a nadie. Se enamoró de Esteban del Valle cuando tenía apenas 22. Él, heredero de una familia de prestigio, se cruzó en su vida como un huracán disfrazado de viento suave. Esteban tenía porte, una sonrisa encantadora y palabras que sonaban como promesas. Promesas que, con el tiempo, se convirtieron en amenazas disfrazadas de silencio. Aquel hospital público, con olor a desinfectante barato y el eco de llantos de recién nacidos, fue el escenario del inicio de una pesadilla que nadie vio venir. Luciana llevaba más de 8 horas de trabajo de parto. Sola. Con las manos apretando las sábanas y el corazón hecho trizas. Su madre, enferma en fase terminal, no pudo estar presente. Sus amigas de barrio no tenían cómo llegar. Y Esteban llegó cuando ya todo había pasado. La habitación era pequeña, con paredes desgastadas y una luz blanca que lastimaba la vista. Luciana sostenía a su bebé, todavía con los ojos hinchados de tanto llorar, cuando la puerta se abrió. Esteban entró vestido con ropa de marca, el cabello perfectamente peinado, como si viniera de una cena elegante. Detrás de él, su madre, doña Beatriz, con mirada altiva y gesto de desprecio, y su hermana menor, Natalia, que observaba a Luciana como si estuviera viendo una cucaracha sobre la alfombra del living. Llegaron tarde, murmuró Luciana, apenas con fuerzas, sosteniendo al pequeño entre sus brazos. Esteban no respondió. Dio un paso, luego otro, hasta que su mirada cayó sobre el bebé. Se detuvo en seco. Frunció el ceño. Algo en su rostro se transformó. Ya no era solo incomodidad. Era ira. Fría, calculadora, envenenada. ¿Qué es esto? Y dijo sin levantar la voz, pero con una intensidad que heló la sangre en la sala. Luciana lo miró confundida. Es tu hijo, Esteban. Nuestro hijo. Doña Beatriz avanzó con pasos decididos y se colocó al lado de su hijo. Lo miró, luego miró al niño. Sus labios se curvaron con desdén. Eso no es un del Valle. Natalia soltó una risa breve, entre nerviosa y burlona. ¿Y Luciana, qué hiciste? No hice nada, Luciana empezaba a temblar. El bebé es tuyo, Esteban. Yo. Pero Esteban ya no le escuchaba. Dio media vuelta hacia la enfermera que acababa de entrar a revisar los signos vitales. Necesito hablar con el director del hospital. No pienso firmar ningún acta de nacimiento. Ese bastardo no lleva mi apellido. Las palabras cayeron como cuchillos en el cuerpo de Luciana. La enfermera, visiblemente incómoda, intentó salir de la habitación. Luciana se aferró al bebé. Los ojos se le llenaron de lágrimas, no por la humillación, sino por el dolor que crecía en su pecho como una bomba a punto de estallar. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué es tu hijo? Esteban, mírame, por favor. Rogó con voz quebrada. Esteban la miró por primera vez desde que había entrado. No como antes, no como esposo. Como si fuera una completa desconocida. ¿Tú crees que soy estúpido? ¿Que ese niño no se parece en nada a mí? ¿Crees que voy a cargar con un error que ni siquiera me pertenece? No es un error. ¿Qué es tu hijo? No me levantes la voz. Y gritó él, apuntándola con el dedo. Lo que hiciste no tiene perdón. No tienes ni idea de lo que acabas de provocar. Doña Beatriz cruzó los brazos y se acercó a Luciana con una mirada llena de desprecio. Siempre supe que eras una oportunista. Una pobretona buscando ascender con la barriga llena. Y mírate ahora, ni siquiera sabes quién es el padre. ¡Cállese! Y gritó Luciana, temblando de rabia. No tiene idea de lo que está diciendo.
No le hables así a mi madre. Esteban golpeó la pared con la palma de la mano. Y tú, lo que hiciste, no se perdona. Te metiste con mi familia, Luciana. El bebé comenzó a llorar. Un llanto fuerte, como si sintiera la tensión, como si supiera que algo no estaba bien en ese lugar. Luciana lo acunó, tratando de calmarlo mientras se deshacía por dentro. El ruido atrajo a un médico que entró con expresión preocupada. Era el doctor Ramírez, el encargado del parto. Alto, con canas en las sienes y ojos cansados. Se detuvo al ver la escena. ¿Y está todo bien aquí? Claro que no. Espetó Esteban. Esta mujer me metió un hijo que no es mío. Quiero pruebas. No voy a permitir que se me atribuya una paternidad falsa. El doctor miró a Luciana, luego al niño. Hizo una pausa larga. Respiró hondo. Señor del Valle, necesito hablar con usted. En privado. No tengo nada que hablar. Estoy claro. Ese niño no es mío. No me interesa saber más. Por favor, insistió el doctor. Es importante. Esteban lo ignoró. Cruzó los brazos y se giró hacia su madre. Nos vamos. Que se encargue ella sola de su problema. Luciana quiso levantarse, pero el dolor del parto la hizo caer de nuevo contra la cama. No se vayan. Por favor. Escúchenme. Que Esteban. Doña Beatriz se acercó por última vez. Espero que tengas una buena historia para contarle a ese niño cuando pregunte quién fue su padre. Y se marcharon. Natalia le lanzó una última mirada. Ni compasión, ni odio. Solo vacío. El doctor cerró la puerta con cuidado y se acercó a la cama. Luciana estaba deshecha. El bebé, todavía llorando, se aferraba al calor de su madre. Luciana, dijo el doctor, bajando la voz. Necesito que estés fuerte, lo que voy a decirte no es fácil. Ella levantó el rostro empapado en lágrimas. ¿Qué pasa? El doctor hizo una pausa. Miró al bebé, luego a ella. El motivo por el cual Esteban notó algo raro tiene sentido. El bebé tiene una condición genética que no es compatible con la de él. Pero tampoco con la tuya. Luciana parpadeó, confundida. ¿Qué está diciendo? Necesitamos hacer más pruebas, pero... Luciana, el padre del niño, parece ser alguien cercano a Esteban. Muy cercano. Luciana frunció el ceño. El corazón le dio un vuelco. No, eso no puede ser. Yo no estuve con nadie más. Jamás. El doctor se levantó, incómodo, y se dirigió a la puerta. Te lo diré con más certeza en cuanto tenga los resultados del laboratorio. Por ahora, descansa. Te va a hacer falta. Y salió de la habitación. Luciana se quedó sola, en silencio. El llanto del bebé se volvió más suave. El dolor en su vientre era soportable. Pero lo que había en su alma era otro tipo de herida. Uno que aún no tenía nombre, ni cura, ni final. No sabía que el infierno apenas comenzaba. Ni imaginaba que la verdad que estaba por descubrir era peor que cualquier mentira. Luciana no podía moverse. Sentía como si todo el peso del mundo le hubiese caído sobre el pecho. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un suspiro. El doctor ya se había ido. Esteban la había abandonado. Y su hijo, el pequeño Matías, dormía sobre su pecho con la inocencia de quien aún no conoce el desprecio. Pasaron las horas como se arrastran las sombras en la madrugada. Luciana no pegó los ojos. Ni una sola vez. Miraba al techo sin entender qué acababa de pasar. Se repetía una y otra vez que no podía ser cierto, que todo era una pesadilla, que el dolor iba a detenerse. Pero no. El dolor se aferraba a su pecho como un cuchillo oxidado. Y lo peor no era la humillación, era la duda. Las palabras del doctor resonaban en su cabeza como un eco maldito, una condición genética incompatible. ¿Cómo podía ser? Ella jamás le había sido infiel a Esteban. Ni una mirada, ni una caricia a otro hombre. Jamás. Y sin embargo, ahí estaba su hijo, siendo rechazado por todos. Hasta por su propio padre. O él que creía que lo era. Al amanecer, la enfermera entró con una expresión cansada.
Le llevó una bandeja con desayuno y un formulario. Y Luciana, cariño, necesitas firmar este documento para el alta. ¿Tienes a alguien que pueda venir por ti? Luciana negó con la cabeza. Y no tengo a nadie. La enfermera suspiró, con esa compasión silenciosa que solo tienen quienes han visto demasiadas tragedias. Puedes quedarte unas horas más. Pero el hospital no tiene cupos. Cuando puedas, tendrás que irte. Luciana asintió. Luego miró a su hijo. No tengo a dónde llevarlo. 2 días después, volvió al pequeño barrio donde había crecido. Calles de tierra, techos de lámina, olor a humedad y a guisos sencillos que llenaban el aire de nostalgia. Allí le esperaba la casita heredada de su madre, en ruinas, con ventanas rotas y sin agua corriente. Luciana entró, con Matías en brazos, y respiró hondo. No era una mansión, pero al menos nadie la juzgaría ahí dentro. Pensó en llorar. Pero ya no le quedaban lágrimas. En la mansión del Valle, mientras tanto, todo era tensión. Esteban había llamado al doctor Ramírez para exigir explicaciones. ¿Qué quiere decir con incompatible? Explíquese bien, exigió, caminando de un lado a otro de su oficina, con un whisky en la mano y la mirada ardida. El doctor, al teléfono, se mantuvo sereno. Señor del Valle, le expliqué en la clínica. Detectamos una condición genética poco común. Coincide con un pariente suyo, pero no con usted. ¿Le está sugiriendo que, qué? ¿Que fue alguien de mi familia? No puedo hacer afirmaciones sin pruebas. Le sugiero una prueba de ADN lo antes posible. Esteban colgó sin responder. Luego miró por la ventana. Su rostro se tensó. Empezó a sospechar. El chofer, que siempre le sonreía demasiado. El jardinero, que alguna vez le preguntó por Luciana con tono curioso. Incluso su propio hermano menor, Tomás, un muchacho de 20 años que pasaba demasiado tiempo en la casa cuando él no estaba. Doña Beatriz entró en ese momento, elegante, con ese aire de superioridad que nunca se quitaba ni para dormir. ¿Y bien? Estoy pidiendo una prueba de ADN. Quiero terminar con esto. De esa mujer, siempre supe que no era de fiar. Se notaba en su ropa, en su forma de hablar. Esa clase de mujeres solo sirve para arruinar apellidos. Esteban apretó los puños. Quiero que se investigue a todos los empleados. A todos. No voy a permitir que nadie manche mi nombre. Mientras tanto, Luciana intentaba sobrevivir. No tenía leche para el bebé. No tenía pañales. Y su cuenta de ahorros había sido bloqueada. Esteban la había eliminado de todo. Hasta del seguro médico. Fue al supermercado del barrio a pedir fiado, pero nadie quiso ayudarla. Luciana, lo siento, pero ya me debes del mes pasado. Y con lo que se dice de ti, mejor no me meto en líos, le dijo el dueño del local, bajando la mirada. Luciana salió del negocio con la dignidad hecha pedazos. Pero justo al cruzar la esquina, una mujer mayor la llamó desde la puerta de una casa con rejas oxidadas. Luciana, ven, niña. Ven, que tú y tu bebé tienen cara de no haber comido. Era doña Marta, vecina de toda la vida, viuda y madre de 7 hijos que ya no vivían con ella. La recibió con una taza de té caliente, pan duro y una mirada de cariño que Luciana no había recibido en mucho tiempo. Yo no sé qué habrás hecho, pero sea lo que sea, ese bebé no tiene la culpa. Y tú necesitas ayuda. Luciana se quebró en llanto por primera vez desde que dejó el hospital. Lloró como una niña pequeña. Lloró sobre la mesa de madera, con Matías durmiendo sobre sus piernas y doña Marta acariciándole el cabello. No entiendo, susurró entre sollozos. Juro por Dios que no estuve con nadie más. No sé qué está pasando. Esa noche, cuando intentó dormir, tuvo un recuerdo borroso. Una imagen fugaz, pero punzante. Una copa de vino. Un mareo extraño. Esteban no estaba. Solo recordaba estar en la casa. Luego todo era bruma. Intentó hacer memoria, pero la sensación era como un grito ahogado. Algo no encajaba. Al día siguiente, los comentarios estallaron en redes sociales. Alguien había filtrado una foto de Esteban saliendo del hospital con su madre y su hermana. La leyenda decía, multimillonario rechaza a su propio hijo al nacer. Las opiniones se dividían.
Algunos lo defendían, otros lo crucificaban. Pero todos hablaban. La prensa empezó a husmear. Una periodista joven, Morena García, rastreó a Luciana. Tocó la puerta de doña Marta 2 días después. ¿Es usted Luciana Herrera? Luciana dudó, pero asintió. Quiero contar tu historia. Pero solo si tú quieres. El país merece saber la verdad. Luciana no respondió. Miró a su hijo. El mundo era cruel. Pero tal vez, contar su historia era la única forma de protegerlo. En la mansión del Valle, Esteban recibía los resultados de la prueba de ADN. Estaba solo. Abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó. Se detuvo. Leyó de nuevo. Negativo. El bebé no era suyo. Sintió como si algo dentro de él se rompiera. No era tristeza. Era furia. Rabia cruda. Llamó al notario y le pidió que destruyera el acta de nacimiento provisional que habían iniciado. Ese niño murió para mí, dijo mientras arrojaba el sobre al fuego de la chimenea. Horas después, en un bar elegante, Esteban reía con una mujer rubia, joven, perfectamente maquillada. Se llamaba Camila. Estaba en una fiesta de empresarios. Nadie mencionó a Luciana. Nadie mencionó a Matías. Solo copas, risas falsas y cuerpos que buscaban llenar vacíos. Mientras tanto, Luciana iniciaba su búsqueda de trabajo. Con Matías en brazos y un currículum manchado por rumores, recorría oficinas, panaderías, tiendas. Todos decían lo mismo. Lo siento, no estamos contratando. Cayó la noche. Regresó a casa agotada, con los pies hinchados, sin nada más que una bolsa con arroz que doña Marta le regaló. Al entrar, encontró una carta bajo la puerta. Sin remitente. Solo decía, él no era el único en esa casa que te miraba diferente. Luciana sintió un escalofrío. Miró a su hijo. Lo abrazó fuerte. Luego cerró la puerta y corrió las cortinas. Había demasiadas sombras alrededor de su historia. Y apenas estaba comenzando a entender que detrás de cada silencio, se escondía un secreto. Luciana no volvió a dormir tranquila desde que recibió aquella carta anónima. La frase retumbaba en su cabeza como un eco maldito. Él no era el único en esa casa que te miraba diferente. Tenía miedo. Miedo real. No de fantasmas, ni de supersticiones, miedo de lo que recordaba y de lo que no. De lo que pudo haber pasado esa noche en la que todo se volvió bruma y los días siguientes se cubrieron de silencio. El bebé comenzó a llorar. Luciana lo abrazó. Matías tenía apenas semanas de nacido, pero sus ojos parecían mirar con la intensidad de alguien que ya había vivido 1000 vidas. Acarició su cabello. Le cantó bajito. Después, se sentó al borde de la cama rota en aquella casa prestada por la vecina, doña Marta, que ahora se había convertido en su único refugio. El mundo la había dejado sola. Pero el tiempo no se detenía. El hambre tampoco. Esa misma noche tomó una decisión. Salió con Matías envuelto en una manta delgada, cruzó el barrio con la frente en alto y fue directo a un edificio de oficinas en la zona industrial. El lugar olía a sudor viejo y cloro barato. Preguntó por la encargada de limpieza. Y necesito trabajo. Lo que sea. Solo pido que me dejen traer a mi hijo conmigo. La jefa la miró con recelo. Esto no es una guardería. Y él no molesta. Dormirá en una esquina. Solo necesito una oportunidad. La mujer suspiró. Estaba cansada y necesitaba a alguien urgente. Está bien. Pero si llora mucho, te vas. No quiero problemas. Esa noche, Luciana limpió pisos de mármol con las manos hinchadas. Matías dormía en una caja con una sábana doblada como colchón. Cada vez que terminaba de pasar el trapo, corría a verificar que respirara. Le dolía el cuerpo. Pero más le dolía la dignidad. A cada esquina que limpiaba, sentía que borraba parte de su historia. Ya no era la esposa de Esteban del Valle. Ya no era nadie. Pasaron los días. Matías comenzó a mostrar síntomas extraños. Respiración entrecortada, fiebre constante, y unos pequeños temblores en las manos. Luciana lo llevó a una sala médica del barrio. El doctor, joven y serio, lo revisó en silencio.
Y necesitamos hacerle exámenes más completos. Esto podría ser algo más serio. Luciana lo miró con terror. ¿Más serio cómo? Puede ser una condición neurológica o metabólica. No quiero alarmarte sin pruebas. Pero hay señales que no podemos ignorar. ¿Y cuánto cuestan esos exámenes? El doctor dudó. Es 5,000, tal vez 6. Todo depende de lo que se necesite. Luciana sintió que le arrancaban el aire. No tenía ni 100. Esa noche no comió. Vendió su único anillo, el que Esteban le había dado cuando le prometió una vida digna. Lo cambió por 2 latas de fórmula y 1 kilo de arroz. Al día siguiente, fue al centro jurídico municipal. Una sala con paredes llenas de humedad y papeles amontonados. La atendió una abogada joven, Clara Gómez. Tenía ojeras, pero los ojos encendidos. Escuchó su historia sin interrumpir. Quiero obligar al padre de mi hijo a hacerse responsable. Clara tomó nota. ¿Tienes el acta de nacimiento? Luciana bajó la cabeza. Él lo destruyó. Dijo que ese niño no merecía su apellido. Clara la miró con seriedad. Vamos a empezar por una demanda por filiación y alimentos. ¿Tienes pruebas de que estuvieron casados? Luciana sacó una carpeta rota. Había una foto de su boda, una copia simple del acta de matrimonio, y un par de recibos a nombre de ambos. Esto sirve por ahora. Pero necesitas un examen genético oficial. Luciana tragó saliva. Ya lo hicieron. Salió negativo. Dijo que no era su hijo. Clara levantó las cejas. ¿Y tú estás segura de que no estuviste con nadie más? Luciana levantó la mirada, herida. Yo no recuerdo nada. Solo una noche me sentí extraña. Como si algo no estuviera bien. Pero no hice nada. La abogada asintió. No preguntó más. Hay cosas que duelen más que un resultado. Yo voy a ayudarte. No te prometo milagros, pero sí justicia. En la mansión del Valle, el ambiente se había vuelto denso. La prensa empezaba a presionar. Algunos medios querían saber por qué un bebé había sido rechazado públicamente por una familia tan influyente. Las redes sociales no perdonaban. El apellido del Valle comenzaba a estar ligado a escándalo. Esteban, desesperado por limpiar su imagen, ordenó una campaña de control mediático. Compró titulares, silenció medios locales, contrató expertos en reputación digital. Pero dentro de la casa, la tensión no podía ocultarse. Don Álvaro, el padre de Esteban, había regresado de un viaje de negocios. Siempre elegante, siempre con su sonrisa medida. Era de esos hombres que no gritaban, pero con una sola mirada hacían temblar a una sala entera. Esteban lo recibió en el estudio. Padre, necesito saber si alguien de la familia hizo algo con Luciana. Don Álvaro lo miró fijamente. ¿A qué te refieres? Tú sabes a qué me refiero. Ella asegura que no estuvo con nadie. El ADN no coincide conmigo. Pero el doctor dice que hay compatibilidad con alguien cercano. ¿Tú viste algo? Don Álvaro mantuvo la calma. Tu debilidad te está haciendo hablar tonterías. Deja de buscar excusas en tu fracaso matrimonial. Esa mujer no merece ni un minuto más de nuestro tiempo. Esteban tragó saliva. Y no puedes ignorarlo. Algo no cuadra. Tomás estaba aquí cuando yo no estaba. El chofer también. Don Álvaro lo interrumpió con voz firme. No metas a tu hermano en esto. Él es apenas un niño. Si tú fuiste tan ingenuo como para dejar entrar a una extraña en esta familia, asume las consecuencias. Desde la puerta, Tomás escuchaba en silencio. Luego bajó las escaleras, fue a buscar a su madre, doña Beatriz, y le dijo en voz baja. Mamá, ¿te acuerdas de Valeria? Doña Beatriz se tensó de inmediato. ¿Por qué mencionas a esa mujer? Porque papá tiene secretos peores que lo de Luciana. Tú lo sabes. Lo que le hizo a Valeria fue peor. Pero todos callaron. Doña Beatriz se giró, pálida. Cállate. No te atrevas a hablar de eso. Esa historia murió hace años. Tomás negó con la cabeza. No. No murió. Solo se enterró. Como todo en esta casa.
Esa noche, Luciana llevó a Matías a una clínica privada que ofrecía consultas solidarias. Lo atendió el mismo doctor que la vio en el hospital público, el doctor Ramírez. Estaba sorprendido de verla allí, pero no dijo nada. Después de revisarlo con detenimiento, se sentó frente a Luciana con gesto grave. Y el niño tiene un trastorno mitocondrial. Es una condición rara, hereditaria. Afecta la energía celular, el desarrollo neurológico. Es progresiva. Necesita tratamiento especializado. Luciana se sintió desfallecer. Puede morir. Y no si actuamos rápido. Pero el tratamiento es costoso. Y largo. ¿Cuánto? El doctor dudó. Más de 15.000. Solo para empezar. Luciana no respondió. Solo abrazó a su hijo. No tengo ese dinero. Hay otra opción. Si encontramos a un familiar compatible, podríamos iniciar una terapia alternativa. Luciana levantó la vista. ¿Un familiar compatible? Necesitamos analizar el ADN de los posibles padres. Si encontramos a alguien con una coincidencia genética específica, podríamos trabajar con eso. Luciana cerró los ojos. Sintió el mundo girar. Recordó todo. El rechazo. El abandono. El desprecio. ¿Y si el único compatible está en una familia que me odia? El doctor la miró con compasión. Entonces tendrás que decidir si enfrentas ese odio o dejas que el silencio lo consuma todo. Esa noche, en su pequeña habitación, Luciana miró a Matías mientras dormía. A su lado, el sobre de los resultados genéticos que ella misma había solicitado con ayuda de Clara. Lo abrió con manos temblorosas. Lo leyó palabra por palabra. El resultado no era el mismo que el del hospital. El nuevo informe decía algo más. Había coincidencia. Pero no con Esteban. Con otro miembro de la familia del Valle. Luciana dejó caer el papel. El mundo se volvió oscuro. Y por primera vez, sintió que su historia era apenas la superficie de un abismo mucho más profundo. Porque si lo que ese papel decía era verdad, entonces el verdadero padre de su hijo no solo era alguien cercano a Esteban. Era alguien que había destruido muchas vidas antes que la suya. Luciana dejó caer el sobre. Cayó al suelo sin hacer ruido, pero el impacto fue tan real como si el mundo hubiese estallado dentro de esa pequeña habitación. El aire se hizo denso, irrespirable. La imagen de don Álvaro del Valle apareció en su mente como una sombra vieja, elegante, con esa sonrisa refinada que escondía algo oscuro, algo que ella no había querido ver. La coincidencia genética no dejaba dudas. No era una suposición. Era un dato. El verdadero padre de Matías vivía detrás de los ventanales de una mansión que ella había llamado hogar. Y tenía su mismo apellido. Luciana apretó a Matías contra su pecho, como si el calor de su cuerpo pudiera protegerlo de lo que estaba por venir. No lloró. No gritó. Se quedó quieta, sintiendo un vacío que no sabía cómo llenar. Por primera vez, no era solo víctima del abandono, sino del silencio cómplice de una familia entera. Y ese silencio, lo entendía ahora, era el enemigo más cruel. Esa misma noche, pidió una reunión con Clara, la abogada que le estaba ayudando. Y no quería creerlo. Pero ya no puedo seguir callando, le dijo mientras colocaba el sobre con los resultados sobre la mesa de la pequeña oficina. Clara lo leyó en silencio. No parpadeó. No dijo nada durante largos segundos. ¿Don Álvaro del Valle?, murmuró al fin. Luciana asintió, la mirada vacía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Clara. Luciana no respondió de inmediato. Luego levantó la cabeza. Voy a buscar a doña Beatriz. Ella lo sabe. Siempre lo supo. Al día siguiente, se presentó sin previo aviso en la mansión. El portero dudó, pero al verla con la cara firme, cargando a su hijo, la dejó pasar. Caminó por el jardín impecable, por los pasillos que una vez recorrió con ilusiones, hasta llegar al salón principal. Doña Beatriz estaba sentada, tomando té con su hermana. Al verla, torció los labios. Qué atrevimiento presentarte aquí después de todo el daño que le hiciste a esta familia. Luciana no se inmutó. Necesito hablar con usted. A solas.
La hermana de Beatriz se levantó sin decir palabra. La tensión llenó el aire. La matriarca dejó la taza en su plato con un gesto lento. Tienes 5 minutos. No estoy aquí por su hijo. Estoy aquí por el suyo. Por el otro. Beatriz parpadeó. El silencio se volvió helado. Sé que el verdadero padre de mi hijo es don Álvaro. Lo tengo confirmado. Y usted lo sabía. ¿Qué estás insinuando? Intentó decir, pero Luciana la interrumpió. No estoy insinuando. Estoy afirmando. Y usted va a ayudarme. Porque esto no se trata solo de mí. Doña Beatriz se puso de pie. Sus manos temblaban, apenas perceptibles. No sabes lo que estás diciendo. No tienes idea de lo que significa acosar a un hombre como mi esposo. Luciana no retrocedió. ¿Y Valeria? ¿Tampoco sabía lo que hacía cuando gritaba? ¿O ella también fue silenciada con dinero? Los ojos de Beatriz se abrieron de golpe. Ese nombre. Ese recuerdo que había permanecido encerrado como un cadáver en el fondo de la memoria. ¿Cómo sabes ese nombre? A Tomás lo mencionó. Y hay un patrón. Su esposo no es nuevo en esto. Y su silencio lo hace cómplice. Beatriz dio un paso atrás, tambaleando. Luego se dejó caer en el sillón como si el peso de los años, de los secretos, le cayera encima de golpe. Valeria era una chica joven. Trabajaba aquí. Un día desapareció. Dijeron que se fue sin avisar. Pero yo sabía que no era cierto. La vi llorar. Vi sus moretones. Vi cómo evitaba a Álvaro. Lo supe. Pero tenía miedo. Luciana no dijo nada. Solo la observó. Álvaro me advirtió que si hablaba, destruiría todo. A mis hijos. A mí. Y le creí. Porque siempre cumple sus amenazas. ¿Y por eso permitiste que repitiera lo mismo conmigo? Beatriz bajó la cabeza. El silencio fue su respuesta. Esa noche, Luciana y Clara investigaron a Valeria. No había registros recientes. Solo una denuncia policial por desaparición voluntaria, cerrada meses después por falta de pruebas. Clara se conectó a una base de datos médica. Tardaron horas. Hasta que encontraron algo. Una paciente llamada Valeria Domínguez. Diagnóstico, psicosis no especificada. Hospitalizada en una clínica privada fuera de la ciudad. ¿Una clínica psiquiátrica? Dijo Luciana, incrédula. Encierro forzado. Si está ahí desde entonces, tiene más de 4 años internada. Esto no es casual. Decidieron ir al día siguiente. Clara hizo la gestión. Usó su título de abogada para acceder, aunque solo como visita superficial. No podían revelar aún los motivos reales. Luciana esperó en el auto. Desde la ventanilla vio pasar enfermeros, médicos, pacientes caminando en círculos. El lugar tenía rejas altas y cámaras en cada esquina. No era un hospital. Era una prisión blanca. Clara regresó al cabo de 1 hora, con los ojos empañados. La vi. No habla. No se mueve. La tienen sedada todo el tiempo. Tiene marcas en los brazos. Como si hubiera intentado, no pudo terminar la frase. Luciana bajó la cabeza. El aire se volvió pesado. Está viva. Pero ya no es libre. Como yo. Esa misma semana, un periodista que llevaba tiempo tras el caso publicó un audio filtrado. Se trataba de una grabación antigua, sin fecha, sin contexto. Se escuchaba una voz femenina, angustiada, gritando. Me drogó, yo no quería, no podía moverme, por favor, ayúdenme. Las redes explotaron. Algunos decían que era falso. Otros aseguraban que reconocían la voz. Clara logró rastrear el origen. Era parte de una serie de archivos médicos de la misma clínica donde estaba Valeria. Alguien había vendido el audio por dinero. Alguien que ya no trabajaba ahí. Luciana escuchó el audio 3 veces. La tercera vez, se le heló la sangre. Era su voz. Clara también lo entendió. No dijo nada. Solo la miró. Esteban, en su despacho, lo escuchó por primera vez en el móvil que le llegó con un enlace anónimo.
Lo puso en altavoz. Cuando escuchó ese grito, ese tono quebrado, esa desesperación, sintió que algo se partía dentro de él. Cerró los ojos. Visualizó el recuerdo. La noche en que salió de viaje por trabajo. Estaba en el extranjero. Y antes de irse, le dijo a su padre que Luciana se quedaría sola en la casa. Papá estaba esa noche, solo con ella. El vaso que tenía en la mano cayó al suelo y se hizo trizas. El eco del vidrio fue el mismo eco que retumbaba en su cabeza. Y entonces lo entendió. Todo. El eco de aquel grito seguía atormentando la mente de Esteban mientras las imágenes se organizaban, como piezas malditas que por fin encajaban. El viaje de negocios. La noche en que Luciana se quedó sola en casa. La insistencia de su padre en que todo estaría bien. La expresión de Luciana, semanas después, cuando algo dentro de ella había cambiado. El rechazo silencioso. La distancia. La tristeza constante. Esteban respiraba con dificultad, como si el aire mismo lo traicionara. Caminó hasta el baño, se lavó la cara, se miró al espejo, y no se reconoció. En su reflejo no estaba el hombre elegante que solía controlar todo con una sonrisa. Estaba un hijo traicionado, un esposo ciego, un ser humano derrotado. Tomó las llaves. Bajó las escaleras. Recorrió los pasillos de mármol sin saludar a nadie. Su madre lo llamó desde el salón, pero él no respondió. Cruzó la puerta del despacho de don Álvaro sin tocar. El patriarca estaba de pie, sirviéndose whisky como si el mundo le debiera reverencias. Levantó la vista con calma. No tienes modales, hijo. Esteban cerró la puerta. La tensión en la habitación era tan espesa que parecía física. ¿Qué le hiciste? Don Álvaro no respondió. Te lo voy a repetir solo una vez más. ¿Qué le hiciste a Luciana? El silencio fue largo. Un silencio prepotente. Luego, don Álvaro bebió un sorbo de su copa y habló con una serenidad escalofriante. Todo lo que te he dado, lo hice para domarte. Siempre fuiste débil, Esteban. No naciste para liderar esta familia. Te faltaba carácter, te sobraban emociones. Esteban dio un paso hacia él, temblando. ¿La drogaste? ¿La tocaste sin que pudiera defenderse? ¿Es eso lo que hiciste? No levantes la voz. Responde. Don Álvaro lo miró sin inmutarse. Que ella solo fue un peón más. Quise demostrarte que no puedes confiar en nadie. Ni en las mujeres. Ni en tu juicio. Y lo logré. Porque caíste. Como siempre. Esteban retrocedió, como si lo hubieran golpeado en el pecho. Sintió náuseas. Repulsión. Su propio padre había destruido a la mujer que él amaba solo para humillarlo. Tú estás enfermo. Estoy en control. Que es distinto. Tú no tienes el control de nada. Porque voy a hundirte. Con todo lo que eres. Con todo lo que representas. Don Álvaro soltó una carcajada corta, seca. ¿Y tú crees que la gente te va a creer a ti, un niño mimado, antes que a mí? ¿Sabes cuántos jueces me deben favores? ¿Cuántos medios dependen de mi dinero? Esteban apretó los puños. Pues se van a enterar de todo. Porque yo sí voy a hablar. Y se fue. No miró atrás. No escuchó las amenazas. Cerró la puerta con fuerza y salió como si la mansión se hubiera convertido en una jaula de fuego. Al llegar al barrio donde vivía Luciana, no supo si golpear o simplemente arrodillarse. Doña Marta le abrió la puerta con recelo. ¿Qué hace usted aquí? Necesito hablar con ella. Que ella no quiere verlo. Ni verlo ni escucharlo. Y tiene razón. Esteban tragó saliva. Su voz se quebró. Por favor. Doña Marta dudó. Luego se hizo a un lado. Luciana estaba en la habitación, dándole de comer a Matías. Al verlo, se puso de pie con el niño en brazos. Sus ojos se llenaron de furia contenida. ¿Qué haces aquí? Esteban dio un paso y luego se detuvo. Se notaba diferente. Derrotado. Vengo a pedirte perdón. Tu perdón no me sirve de nada. Luciana, ya sé todo. Escuché el audio. Hablé con él. Me lo confesó.
Lo que te hizo, lo que me hizo, no pudo continuar. La voz se le quebró por completo. Luciana sintió un nudo en el pecho. Lo supo. Sin necesidad de que dijera más. Pero no podía permitirse sentir compasión. No todavía. ¿Y ahora vienes aquí a redimirte? ¿Después de dejarme sola en una sala de parto? ¿Después de gritarme frente a todos? ¿Después de permitir que tu madre me llamara oportunista? ¿Ahora te duele? No hay excusa para nada de eso. Lo sé. Pero estoy aquí porque quiero ayudarte. Quiero ayudarte a ti y a mi hijo. Luciana tembló. Y él no es tu hijo. Es mi hijo aunque no lleve mi sangre. Porque lo que le hicieron a él es imperdonable. Y no voy a callarlo. Luciana se derrumbó sobre la cama, con el niño en brazos. El llanto le salía como un torrente, profundo, cansado, casi sin fuerza. Esteban quiso acercarse, pero ella alzó la mano. No te acerques. Necesito tiempo. Esteban asintió. Salió sin decir más. Clara, la abogada, preparaba la denuncia. Sabía que estaba tocando a alguien con poder. Pero no le importaba. El expediente era grueso. Incluía los exámenes médicos, las pruebas genéticas, las grabaciones, el historial de Valeria y los testimonios indirectos. Esto va a explotar. Pero no puedes echarte atrás, le dijo a Luciana mientras revisaban los documentos. Y no lo haré. Van a atacarte. Van a decir que lo hiciste por dinero, por venganza, por fama. Luciana la miró a los ojos. No me importa lo que digan. No lo hago por mí. Lo hago por todas las que no pudieron hablar. Los medios se enteraron. Algunos apoyaban la denuncia. Otros la ridiculizaban. Pero la historia empezó a tomar fuerza. Varias mujeres comenzaron a escribirle a Clara de forma anónima. Habían trabajado en casas de familias poderosas. Algunas contaban que don Álvaro también las había acosado. Pero tenían miedo de hablar. El equipo legal presentó la denuncia formal. La prensa rodeó el tribunal. La fotografía de Luciana saliendo con su hijo en brazos recorrió redes, periódicos y canales de televisión. Días después, don Álvaro mandó un mensaje. Quería hablar con Luciana. En privado. Clara lo prohibió. Pero Luciana decidió ir. Se reunieron en un restaurante privado. Él llegó con su habitual elegancia. Ella con el rostro sereno, pero firme. Tienes agallas, dijo él. Tengo memoria. Y tengo un hijo que merece justicia. Ese niño no es tu escudo. Es mi motor. Y el reflejo de lo que hiciste. Te guste o no, ahora está en tu vida. Para siempre. Don Álvaro la miró largo rato. Luego sonrió. Puedo quitarte al niño. Tengo los recursos. Los contactos. Los abogados. Con un par de firmas puedo conseguir su custodia. Alegar que no tienes medios. Que tienes desequilibrio emocional. ¿De verdad quieres jugar a esto? Luciana no pestañeó. Inténtalo. Pero te juro que si lo haces, haré público cada detalle. Cada víctima. Cada audio. No vas a poder caminar por la calle sin que te miren como lo que eres. Don Álvaro tomó su copa. Bebió. Luego se levantó sin decir más. Esteban convocó a una conferencia de prensa. Clara, Luciana y otros medios estaban presentes. Micrófonos, cámaras, reporteros. El mundo miraba. Esteban subió al estrado. Respiró hondo. Y habló. Vengo a hablar como hijo, como esposo, y como víctima del silencio. El padre del hijo de mi esposa, es mi propio padre. Y no es la primera vez que lo hace. Hubo un murmullo colectivo. Gritos. Flashazos de cámaras. Lo que ocurrió con Luciana fue un acto de violencia, de poder, de perversión. Y yo, como parte de esa familia, no puedo seguir callando. Los medios explotaron. Las redes colapsaron. La figura de don Álvaro dejó de ser intocable. Y así, el silencio se rompió. Las palabras de Esteban retumbaban todavía en los pasillos del tribunal, en las redacciones de los noticieros y en los foros de internet como una bomba que nadie vio venir.
La imagen del heredero de una de las familias más poderosas del país confesando que su padre había cometido un crimen inimaginable, y que el niño que él mismo había rechazado era fruto de esa monstruosidad, cruzó fronteras. Era noticia internacional. Portadas. Titulares. Reacciones divididas. Algunos aplaudían su valentía. Otros lo llamaban cobarde por haber callado tanto tiempo. Pero Luciana no tenía tiempo para debatir el impacto mediático. Estaba concentrada en una sola cosa: justicia. Junto con Clara, su abogada, se presentó frente a la Fiscalía General, acompañada de cámaras, periodistas y varias mujeres que también habían sufrido, pero que hasta ahora no se atrevían a hablar. Luciana llevaba a Matías en brazos, como siempre. Estaba más delgada, el rostro marcado por el cansancio, pero los ojos encendidos. Ya no temía. Ya no se escondía. Clara levantó la denuncia formal contra don Álvaro del Valle con todo el respaldo legal posible. Incluyó testimonios, documentos, los resultados genéticos, el audio filtrado y la grabación de la confesión que Esteban, días antes, había conseguido ocultamente mientras hablaba con su padre. La prueba era clara. Aunque la ley a veces se doblaba para proteger a los poderosos, esta vez iban a forzarla a mirar de frente. La rueda de prensa fue convocada en la entrada del juzgado. Clara tomó el micrófono, mientras Luciana sostenía a Matías. Hoy no solo denunciamos un crimen. Denunciamos una estructura de impunidad que ha protegido durante décadas a un hombre capaz de destruir vidas enteras con una sonrisa. No vamos a callar. No vamos a retroceder. Cuando Luciana tomó la palabra, el silencio fue total. Durante años creí que había hecho algo mal. Que merecía el rechazo, las miradas, las puertas cerradas. Pero no fue mi culpa. Y hoy quiero que otras mujeres escuchen esto: no fue culpa de ustedes tampoco. Él no solo me arrebató una vida. Me robó la posibilidad de ser madre con dignidad. Pero no me va a quitar la fuerza. Ese mismo día, Clara presentó una lista de mujeres dispuestas a testificar. Algunas aún tenían miedo. Otras no querían mostrar el rostro. Pero los relatos coincidían. Patrones repetidos. Invitaciones extrañas. Mareos. Vacíos en la memoria. Despertares confusos. Meses de silencio. Todas conectadas a don Álvaro. Todas invisibilizadas por el poder. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Valeria apareció. No como la joven alegre que alguna vez había trabajado en la mansión, sino como una figura frágil, con el rostro pálido, el cabello corto y las manos temblorosas. Había escapado del hospital psiquiátrico con ayuda de una enfermera que decidió no seguir siendo cómplice. Clara la recibió en su casa, le dio ropa limpia y la protegió como si fuera su propia hermana. Luciana la abrazó con lágrimas en los ojos. Valeria no habló durante mucho tiempo. Pero cuando por fin lo hizo, su voz, rota pero firme, hizo temblar todo. Y él me encerró para que nadie supiera. Me decía que nadie me creería. Que yo estaba loca. Y empecé a creerle. Hasta que vi a Luciana en las noticias. Y entendí que él seguía destruyendo vidas. Con Valeria como testigo clave, la fiscalía ordenó la detención inmediata de don Álvaro. La policía llegó a su mansión con cámaras en vivo. Lo sacaron esposado, con gafas oscuras y un gesto de desdén absoluto. No opuso resistencia. Miró a los periodistas como si fueran hormigas. Aún así, el momento fue histórico. Un del Valle, arrestado públicamente. Pero no duró. A las 72 horas, fue liberado por un tecnicismo legal. Supuesta insuficiencia de pruebas directas. El juez a cargo era un viejo conocido de don Álvaro. Las redes explotaron. La opinión pública se dividió entre la indignación y la incredulidad. Esteban gritó a las cámaras que el sistema estaba podrido, que si su padre quedaba libre, nadie estaría a salvo. Luciana sintió que el mundo se reía en su cara otra vez. Pero esta vez no se derrumbó. Organizó con Clara y con otras víctimas una marcha. No querían solo justicia judicial. Querían justicia social. Quería que el país entero mirara a ese monstruo con el rostro descubierto. La marcha fue convocada para el domingo siguiente. Mujeres, madres, hijas, activistas, periodistas, artistas. Se unieron miles.
Pancartas con frases punzantes. Fotos de víctimas. Nombres que por años habían estado en la sombra. Luciana marchó al frente, con Matías en brazos. Caminó con lágrimas en los ojos, pero sin bajar la cabeza. El impacto fue inmediato. Cadenas de televisión transmitieron en vivo. Algunas figuras públicas se pronunciaron. Gobiernos locales mostraron su respaldo. Por primera vez, don Álvaro no podía manipular la narrativa. La gente no le creía. Las redes no se callaban. El país estaba despierto. Pero mientras el mundo observaba, Matías empeoraba. La fiebre no bajaba. Su cuerpo se debilitaba. No quería comer. Luciana corrió al hospital más cercano. El doctor Ramírez la recibió. Necesitamos operarlo. Ya. ¿Qué tan urgente? Horas. Si no intervenimos, podría haber daño irreversible. No tengo el dinero. Me quedan 2,000 pesos. No más. El médico la miró con compasión. Entonces consíguelo. Como sea. Luciana salió corriendo. Buscó a Clara. Buscaron fundaciones. Ninguna podía responder con tanta rapidez. El hospital pedía un anticipo mínimo de 12,000. Desesperada, Luciana grabó un video. No pidió dinero. Solo contó la historia. Mostró a Matías. Explicó la urgencia. Lo publicó en redes. En cuestión de horas, la gente reaccionó. Personas anónimas, famosos, artistas, madres, estudiantes. Una ola de solidaridad se activó. La historia ya era demasiado conocida. No podían permitir que Matías pagara con su vida lo que otro hombre hizo. La campaña se volvió viral. En menos de 24 horas, la cuenta recaudó más de 70,000 pesos. Esteban, al enterarse, vendió su participación en una empresa tecnológica que había fundado años atrás. Entregó el dinero sin anunciarlo, sin cámaras, sin pretensiones. Haz lo que tengas que hacer, le dijo a Clara. Solo quiero que el niño esté bien. Luciana, al enterarse, no dijo nada. Guardó silencio. Pero en sus ojos había algo nuevo. No confianza, no amor. Gratitud. La operación fue un éxito. Matías respondió bien. Los médicos informaron que, con tratamiento continuo, podría llevar una vida estable. No sería fácil. Pero había esperanza. Esa noche, Luciana se quedó dormida en la silla del hospital, con la mano de Matías entre las suyas. Soñó con una casa tranquila, con risas, con una vida sencilla. Por primera vez, soñó sin miedo. Pero el monstruo no había desaparecido. Don Álvaro, desde su liberación, había estado moviendo hilos. Sabía que su tiempo se acortaba. Que la presión era cada vez mayor. Que el sistema ya no le cubría la espalda como antes. Organizó su huida. Consiguió documentos falsos, una ruta por tierra hacia otro país, escoltas privados. Planeó todo con precisión quirúrgica. Era su estilo. Hacer todo en silencio. Sin ruido. Sin dejar rastros. Lo que no sabía era que su propio hijo, Esteban, había puesto un investigador privado detrás de él. Estaban siguiendo sus movimientos, esperando el momento exacto para intervenir. La alerta llegó a Clara. Clara llamó a Luciana. Luciana llamó a la policía. El plan era sencillo. Don Álvaro saldría del país esa noche. Viajaría al extranjero usando una identidad falsa. El aeropuerto era el punto clave. Había que actuar allí. 1 hora antes de abordar. Luciana no dudó. Tomó un taxi. Fue al aeropuerto. No avisó a la prensa. No buscó espectáculo. Solo justicia. Lo encontró en la fila VIP, con un pasaporte falso y 2 escoltas. Lo miró. Él la miró. ¿Otra vez tú?, dijo con arrogancia. Luciana no respondió. Se giró. Y entonces llegaron 2 agentes de la policía, un juez y un fiscal. Don Álvaro del Valle quedó formalmente detenido por tentativa de fuga, fraude documental y violación de libertad condicional. Esta vez no saldrá tan fácil. Él sonrió por última vez.
El mundo está lleno de traidores. Luciana lo miró fijamente. No. Está lleno de mujeres que dejaron de tener miedo. Y así, el monstruo cayó. Don Álvaro fue esposado frente a cámaras, rodeado por agentes de seguridad y testigos de su caída. Su mirada, por primera vez, ya no era altiva. Era vacía. Ya no había poder que lo protegiera. Su mundo, construido sobre miedo, manipulación y silencio, colapsó con la fuerza de una verdad que no pudo aplastar. El país entero miraba. Algunos con incredulidad, otros con alivio, muchos con furia. Era el final de una era donde los poderosos podían pisotear sin consecuencias. La justicia, por fin, caminaba sin venderse. El juicio fue largo. Público. Televisado. Decenas de testigos. Peritos, médicos, psicólogos, periodistas, mujeres. Voces que habían estado enterradas durante años salieron a la luz con el temblor de quien no sabe si será creída, pero con la valentía de quien ya no puede seguir callando. Entre ellas, Valeria. Su testimonio paralizó la sala. Habló con voz temblorosa, pero clara. Describió el infierno con detalles que nadie podía ignorar. Cada palabra era una bofetada al sistema. Luciana también declaró. Sostuvo a Matías en brazos mientras hablaba. No dramatizó. No lloró. Habló como una madre que ya no tiene miedo. Dijo todo. Desde el día en que se despertó confundida, hasta el momento en que escuchó el audio donde se oía su propia voz rogando ayuda. Contó cómo la familia del Valle la acusó, la abandonó, la humilló. Miró a cada juez, a cada abogado. No les pidió compasión. Les exigió justicia. El veredicto llegó tras semanas de deliberación. Don Álvaro del Valle fue declarado culpable de múltiples delitos, entre ellos violación agravada, coacción, manipulación de pruebas, fraude y tentativa de fuga. La sentencia fue clara, cadena perpetua sin posibilidad de reducción. El país celebró. Algunas voces aún dudaban, influenciadas por décadas de poder mediático. Pero la mayoría entendió que algo había cambiado. Que ya no era posible callar cuando una sola víctima decidía hablar. Se encendieron velas en plazas. Se colgaron pañuelos en balcones. Luciana no fue la única que ganó. Ganaron todas. Matías, mientras tanto, se recuperaba. La operación había sido exitosa. Su cuerpecito respondía bien al tratamiento. Los médicos estaban optimistas. Esteban pasaba a verlo todos los días. No hablaba mucho. A veces solo se sentaba a su lado, tomaba su mano pequeña y lo miraba dormir. Era su manera de pedir perdón. No con palabras, sino con presencia. Luciana lo notó. También notó que él ya no era el mismo. El Esteban de la mansión, arrogante, distante, controlador, había desaparecido. Lo que quedaba era un hombre quebrado, pero dispuesto a reconstruirse desde las ruinas. Una mañana, cuando Matías estaba por ser dado de alta, Esteban pidió hablar con ella a solas. Se sentaron en una banca frente al jardín del hospital. El aire olía a tierra mojada y a flores que alguien había olvidado regar. Sé que nunca podré borrar lo que te hice, dijo él, con la mirada baja. No puedes, respondió Luciana, con firmeza. Pero quiero que sepas que no me voy a ir. No como pareja. No estoy aquí para recuperar eso. Pero sí como alguien que entiende el daño que causó. Y que está dispuesto a vivir con el peso de ese daño el resto de su vida. Luciana lo observó por un largo rato. Luego suspiró. A veces, perdonar es soltar. Y yo ya no quiero cargar contigo. No por odio. Sino porque quiero caminar ligera. Él asintió. No insistió. Y ella lo abrazó, breve, como quien despide algo que fue importante, pero ya no pertenece. Con la salud de Matías estabilizada y la sentencia de don Álvaro firme, Luciana decidió que era momento de hacer algo más. No podía permitir que su historia se convirtiera en un caso más que el tiempo borra. Tenía que contarla. No por ella. Por las que no pudieron. Comenzó a escribir. Al principio, en papeles sueltos. Luego, Clara le regaló un cuaderno de tapas duras. Para que lo llenes con lo que te rompió, y también con lo que te salvó.
Luciana tituló el manuscrito con el nombre que la acompañó desde la primera vez que sintió que algo no encajaba: El hijo del silencio. El libro se publicó 6 meses después. Fue editado por una pequeña editorial independiente. Al principio, no esperaban gran repercusión. Pero el día de su lanzamiento, el nombre de Luciana se volvió tendencia. El libro se agotó en pocas horas. Las reseñas lo llamaron valiente, necesario, desgarrador. No era una historia escrita para conmover. Era una advertencia. Un testimonio. Un acto de memoria. Con las regalías, Luciana fundó una organización para mujeres víctimas de abuso y violencia de poder. La llamó Fundación Matías. No por el niño, sino por lo que él representaba, una vida nacida del horror que se convirtió en símbolo de esperanza. Ofrecía asistencia legal gratuita, talleres de recuperación emocional, refugio temporal y orientación médica. Las mujeres llegaban de todas partes. Con miedo. Con heridas. Pero con la certeza de que ya no estaban solas. Valeria fue una de las primeras voluntarias. Clara se convirtió en su aliada jurídica. Doña Marta, en una especie de madrina honoraria. Esteban colaboraba de forma silenciosa, organizando donaciones, usando sus contactos, sin buscar protagonismo. Luciana se convirtió en una figura pública, a pesar de no quererlo. La invitaban a congresos, universidades, programas de televisión. Pero solo aceptaba cuando sabía que podía hablar con sinceridad. Sin maquillaje. Sin discursos prefabricados. Su historia no era un producto. Era una herida abierta que había decidido no esconder más. Pasaron los años. Matías creció rodeado de amor. No preguntó mucho al principio. Era un niño curioso, feliz, con una risa contagiosa y una inteligencia precoz. Sabía que su historia era especial. Que su madre era fuerte. Y que, de algún modo, su existencia había cambiado la vida de muchas personas. Cuando cumplió 6 años, Luciana le escribió una carta. Querido hijo, naciste en el silencio, pero tu voz ha despertado al mundo. No te crié para que seas valiente, porque eso ya lo eres. Te crié para que seas libre. Para que entiendas que tu origen no te define. Lo que te define es el amor que diste y recibiste. Y tú, Matías, has sido mi mayor lección de amor. La última escena ocurrió una tarde tibia de marzo. El cielo tenía un azul limpio, casi irreal. Luciana caminaba por un sendero rodeado de árboles, con Matías en brazos. Ya no era un bebé. Pero le gustaba abrazarla como cuando era pequeño. Ella lo alzó, lo apoyó sobre su cadera y miró al cielo. No dijo nada durante varios segundos. Matías le acarició el rostro. ¿Estás bien, mamá? Ella sonrió. No con tristeza. Con paz. Y el dolor me rompió, pero tú me reconstruiste. Y siguieron caminando. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Luciana, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.